Paz y misericordia, hermanos. Todos somos llamados a ser santos. Pero, ¿qué es la santidad? Que la santidad no es solo para los religiosos, los sacerdotes, todas aquellas personas que no salen del templo, todos los que pertenecen a un grupo parroquial, que no es solo para ellos la santidad. Iniciamos. Bueno, hermanos, el día de hoy hablaremos de la santidad y para eso tenemos unas invitadas el día de hoy. Que se presenten, por favor, hermanas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria. Soy casada y pertenezco a BRES. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura. También soy casada, tengo 2 hijos y también pertenezco al grupo de BRES. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela. También soy casada y tengo 3 hijos. Así es, hermanos, pues aquí nuestras hermanas, el día de hoy vamos a compartir qué es la santidad. Estas hermanas que están tratando, luchando el día a día por vivir la santidad. Pero antes de eso vamos a leer la palabra de Dios para que vean, o sea, ¿por qué santidad? Les decía en el intro, pero ¿qué es santidad? ¿Por qué la santidad? En Primera de Pedro, capítulo 1 del 14 al 16 nos habla y nos dice así: habla, Señor, Que tu siervo escucha. si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Palabra de Dios. Señor. Pues ahí está, hermanas. Es la santidad. ¿Pero qué es la santidad? A ver, expliquemos ahí, nuestros hermanitos. Todos queremos saber, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la santidad. Nos dice la Escritura que que todos tenemos que ser santos. Vamos a misa y nos dicen, es que tienen que buscar la santidad. Y escuchamos mucho santidad, pero ¿qué es la santidad? Aquí nuestros hermanos, ¿qué es la santidad? A ver, denme su opinión así en grandes rasgos. ¿Qué es la santidad? Para nuestros hermanos que se den una idea. Santidad transformado aquí a lo que vivimos. En español, como se dice, pues, ¿no? Porque a veces decimos ahí que, pues, ¿sabe qué dirá? Pues, háblame en español, dirían a los hermanos. Háblame bien español, en mi idioma. Santidad. ¿Qué es santidad? Híjole. Pues, ¿usted, hermanita? Bueno, pues para mí santidad primero es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios porque ahí mismo en la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Sean santos como nuestro Padre es santo. Y también Jesús lo dijo, como yo soy santo. Entonces, pues primero que nada es algo que nos está mandando Dios a todos. A todos, no es algo exclusivo porque yo también anteriormente erróneamente pensaba que la santidad era para ciertas personas. Para los religiosos, para los sacerdotes, para personas que todo el tiempo estaban o dedicaban su vida exclusivamente a Dios. Pero ahora que he estudiado un poquito más me he dado cuenta de eso, que es algo que nos manda a todos. Y en segundo lugar, yo creo que la santidad es un acto de amor. Es un acto de amor porque en el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar lo que tú haces. Amar en el estado en el que te encuentres. Si eres casada, pues tienes que amar lo que haces, tienes que amar a tu esposo, a tu familia, tus labores. Por eso es un acto de amor. Para mí, en pocas palabras, es eso. Yo resumiría en esas 2 partes, pues la santidad. Ya ahorita, pues,
platicaremos más de eso, ¿verdad? Sí, esta palabra a mí se me hacía una palabra, cada vez que yo la escuchaba, dice, no, la escuchaba lejos, ¿no? No creía que yo podía alcanzarla tan fácilmente, ¿no? Porque yo decía, pues es que los santos de antes, pues ellos sí que hacían penitencia, ¿no? Incluso escuchaba a una santa que ella no hablaba durante toda la semana. Entonces pues yo decía, híjole, yo soy bien platicona, ¿no? O sea, ella por no darle desenfreno a su lengua, entonces yo decía, no, pues para mí eso, pues no, nada menos en la lengua. Yo decía, híjole. Pero sí, así como dice nuestra hermana Laura, pues santidad es la cercanía, ¿no? Es el estar cerca de Dios, el amar a tu prójimo como a ti mismo, el amar como dice la hermana, a lo que haces. Si te toca estar casado, pues hacerlo con mucho amor, ¿no? Estar atenta a tus hijos, sin descuidar ni una parte. Y creo que, como dice, no es un privilegio. Leía en una lectura donde dice, no es un privilegio porque no nada más son para los consagrados, no solo son para las monjas, no, sin embargo es para todo tipo de persona. En el lugar, en el estado en donde te encuentres, puedes alcanzar la santidad. Entonces, pues yo decía, no, pues a ser santa, ¿no? ¿Verdad? Pero sí vivir en santidad es lo que me sigue empujando, ¿no? A vivir en santidad, a dejar de ser yo por agradar a Dios. Es la parte que yo decía que me iba a costar mucho trabajo, pero creo que Dios va añadiendo esto y creo que lo podemos hacer fácilmente. Se podría decir, está cerca la santidad. Hermana, fácilmente. Arre, ya vieron, hermanos, fácilmente, así es que ánimo, aviéntense. Bueno, pues yo creo que para mí santidad, ya lo decía la palabra de Dios, ¿no? Jesús es santo, y a eso nos llama. Para mí santidad es tratar de imitar a Jesús, tratar de imitarlo a Él, ¿no? Ya lo hemos escuchado en la palabra de Dios, escuchamos sus virtudes, cómo era Jesús. Y yo creo que santidad es eso, ¿no? El tratar de imitarlo en la paciencia, en la humildad, en la obediencia, en el amor. Híjole, cuántas virtudes tenía Jesús, ¿verdad? Muchísimas virtudes. Y yo creo que a eso es a lo que estamos llamados, a imitarlo en sus virtudes. Sabemos que nunca vamos a poder ser dioses, ¿verdad? Nosotros no somos dioses, pero sí podemos imitar sus virtudes, sí podemos tratar de seguir ese camino. Y pues claro, no es fácil, pero el premio que vamos a recibir, o el premio de la santidad, o el llegar a alcanzar la santidad, pues es un premio enorme, o sea, inigualable. Entonces, pues claro que el camino a lo mejor no es tan sencillo como a veces quisiéramos, ¿verdad? Como a veces quisiéramos que lo fuera, nada menos en el amor, ¿verdad? O sea, a veces decimos, bueno, amar, qué sencillo. Pero pues Jesús decía, amen a los que los odian, y imitar esa parte de Jesús, amar al que te odia, ahí ya empieza a costar un poquito de trabajo. Pero si tú, llegas a alcanzar esa parte, o sea, si tú logras alcanzar esa parte, pues entonces habrás alcanzado la santidad, ¿no? Entonces es trabajar todos los días en tratar de imitar a Jesús. Siempre tenerlo como nuestro modelo a seguir, como nuestra guía, siempre, ¿no? Todos los días. ¿Qué haría Jesús en esta situación, no? ¿Qué haría Jesús? Todos los días se nos presentan dificultades, se nos presentan caídas, se nos presentan situaciones, y humanamente pues reaccionamos, pero siempre yo creo que pensar, ¿no? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar, no? Y dices, ay, Jesús, tú le pondrías la otra vez. Sí. Sí, ¿no? O sea, entonces es como, es pensar todo el tiempo en Él, ¿no? Y hacerlo por amor. Yo creo que todos coincidimos, ¿no?
pues son diferentes y muchas cosas que hay que hacer para la santidad, pero a veces cosas simples de la vida, como dejamos en un principio, en el intro yo también les comentaba a los hermanos, a veces pensamos que es solamente para los religiosos, para la gente que está en el templo. Pues no, es para todos en la santidad y es dar amor, estar alegres, pero creo que también implica sacrificio, ¿verdad? Porque pues, también es sacrificio el matarnos, a morirnos a nosotros mismos, porque eso que dicen de amor, de ser paciente, de imitar a Cristo, pon la otra mejilla, que aguanta a tu esposo, que, o sea, son cosas de la vida cotidiana, pero que es muy difícil vivirlo, es muy difícil ponerlo en práctica. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla esto, fíjense lo que dice. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Lo que estamos hablando, no hay santidad si no hay una renuncia a nosotros mismos, a nuestras pasiones. La palabra de Dios nos decía ahí que ya no tenemos que hacer las mismas pasiones que teníamos antes de conocer a Cristo. Y dice, el progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Eso es lo que nos dice, la ascesis y mortificación. O sea, pues sí está como, pues la hermana está fácil, ¿verdad? Pues no, es que la hermana ya tiene su rola aquí, ya hay un machín de santa, pero no, nosotros que sí está complicado, pues, ¿verdad? Pero si todos los santos pudieron en algún momento, pues ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Verdad? Pues sí se puede. Y desgraciadamente, se fijan, hermanos, muchos estamos confundidos sobre la santidad. Muchos pensamos que nomás es rezar, estar yendo a misa, comulgar, pues qué. Santísimo. Que hay novenarios, pues tengo que ir al novenario a rezar. O sea, pensamos que eso es la santidad, pensamos que ya con eso ya estamos ganando la santidad y es falso. Eso no es la santidad. La santidad es totalmente diferente y mucha gente estamos confundidos en ese aspecto. Fíjense, aún todavía los hermanos que estamos en algún apostolado tenemos una idea diferente. El otro día me topé con un hermano, lo quemo, hermano, se crea. Y ya estamos hablando de eso, de la santidad, ¿verdad? Como que, no, pues es que sí, así. No, es que sí se puede, así, ¿verdad? Y me dice, no, es que suena bien bonito, suena bien chido, así como que la verdad yo sí quiero, como que se me antoja, ¿verdad? Dice, pero la verdad, como que no lo veo alcanzable. Dije, ¿por qué? Ahí va a decir su nombre. Dije, pero ¿por qué no, hermano? Dije, ¿por qué no? Dice, es que yo no me veo dejando a mi familia e irme a las cuevas como lo hacían todos los santos, que se iban al desierto y se encerraban, se incrustaban allá y en pura oración. Dice, yo no me veo así. Dice, yo no me veo mortificado totalmente, morirme de hambre, así, pues, literal, y llenarme de enfermedades porque no como. Y yo dije, no, pues anda mal, ¿verdad? Entre mí yo pensé, dije, no, es que sí, eso no es la santidad. Y sí, más o menos le expliqué, es que eso no es la santidad, la gente está en su hogar, ya lo que estamos platicando, ¿verdad? Entonces, aún la gente que estamos haciendo apostolado, que estamos al servicio de Dios, tenemos sus pensamientos como medios turbados, estamos confundidos. Y realmente eso no es la santidad, hermanos. Esa no es la santidad. La santidad es lo que estamos, un poquito de lo que estamos tocando. No podemos meter a fondo porque es muchísimas cosas. Ahorita, más adelantito, vamos a tocar un poquito más ya basado en cada estado de cada persona. Porque va a decir, oye, pero yo soy así. Pero yo soy así, pues vamos a ir más o menos a eso. Fíjense, hermanos, los padres del desierto, ¿sí han escuchado los monjes del desierto? Sí. Cuando los padres del desierto que decían, que le dijeron al padre Antonio, si saben esa, que le dijo, oye, pues aquí vivimos todos en santidad, porque en su tiempo fue una época de oro donde salían santos. Entonces le preguntaron, ahorita estamos viviendo santidad, estamos viviendo mucha santidad. Pero los que siguen de nosotros, ¿cuánta santidad van a vivir? No, pues los que siguen, la siguiente generación, nomás la mitad de lo que nosotros estamos viviendo. Y los que siguen, la generación,
No, pues la que sigue va a ser la generación de los últimos tiempos. Dice, la que sigue, esa generación no va a vivir nada. O sea, no va a vivir nada de lo que nosotros estamos viviendo. Y estamos en esos tiempos de que ahorita pues, nos damos cuenta que nadie quiere saber nada de santidad. Es más, de ir a misa. No es más, ya ni siquiera que lo invitamos a un encuentro, nada. Entonces, estamos en esos tiempos de que la gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de vivir en santidad. Entonces, es lo que se refería el padre San Antonio Abad, que decía, no van a vivir nada de santidad. Dice, pero aquellos que logren vivir lo que les corresponde vivir en su tiempo, nos superarán en santidad. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. No hay necesidad de mortificarnos, de pegarnos azotes, latigarnos, o morirnos de hambre, no comer, o estar haciendo grandes ayunos, simplemente con lo que estamos hablando ahorita, platicando, con aguantar a tu esposo, de decir, no, pues ¿sabes qué? Pues ¿sabe qué me gusta? Pues sí, le voy a aguantar. Pégame si quiere. No, pero sí aguantar, pues, aguantar todas esas situaciones es muy difícil. Hoy en día es muy difícil poner la otra mejilla. Hoy en día es muy difícil ganarle a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a toda aquella cosa que nos acarrea nuestra pasión de nuestra carne. Es bien difícil, súper difícil. Es más fácil, bueno, a mí se me hace más fácil encerrarme en mi cuarto y decirle, Señor, perdóname, agarrarme un látigo y pegarme, a que decirle, híjole, Marce, me hizo enojar y no voy a responder. Se me hace más difícil eso. Sí, mi amor. Dice, sí, mi amor, sí, lo que tú quieras. No, pues eso es bien difícil. Sí. Ustedes lo han vivido, el tener calma, el decir dominarte. Sí, el dominarnos, el dominarte. Sí. Entonces yo creo que por eso se refería el padre Antonio Abad a que estos últimos tiempos, quien logre hacer eso lo vamos a superar en santidad, porque en estos momentos nadie quiere saber nada, y el que se atreva va a ir en contra del mundo, va a ir en contra de todo, lo van a criticar, lo van a murmurar, lo van a deshacer, de todo. Entonces lo van a tachar de loco. Entonces pues yo creo que eso se refería, hermanos. Entonces tenemos que buscar esa santidad, y la santidad conlleva muchas cosas. Sí. La santidad conlleva cosas. A ver, hermanos, compártanos qué conlleva la santidad. Yo quiero ser santo, pero ¿qué tengo que hacer? Ya dijimos que tenemos que vencernos a nosotros mismos en nuestras pasiones, pero también es cierto que tenemos que ser espirituales. No me decir, es así, no voy a misa. Yo aquí bien chido con mi esposa, aquí todo, no voy ni comulgo. Yo aquí bien chido, ni siquiera hago oración. Entonces conlleva cosas espirituales. Sí, pues sí. Yo creo que entre las cosas que conlleva la santidad está lo que acaba de decir mi hermana, ¿no? ¿Es tu hermana? Ni se parece, ¿no? ¿Que no se parece a mi hermano? El amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué es el poner a Dios en primer lugar? Oración, intimidad con Él, ¿no? La intimidad que tenemos con Él todos los días, el orar en las mañanas, el agradecer en las noches, el asistir a misa, obviamente el comulgar, el estar en gracia con Él, pues. No sé si quieran agregar algo más. El estar y saber que todo el tiempo pues Dios nos está viendo, ¿no? El tener una despierta conciencia en saber que todo lo que haces en el día, para qué y por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, como dices, el levantarte temprano y conectarte, ¿no? Conectarte con Dios, porque creo que es una parte, si no nos conectamos con Él, creo que, como dices, no alcanzamos esta parte, creo que no alcanzaremos esta parte. Entonces creo que es una de las fases más importantes, pues la oración al despertar. Sí, aparte es muy bonito. Bueno, yo siento muy bonito, que yo sé que esto no todo se trata de sentir, pero cuando te despiertas y lo primero que haces es platicar con Dios, o sea,
sientes pues como esa conexión con Él. Y lo primero que haces es darle las gracias. Gracias, Señor, o sea, gracias porque desperté, porque estoy en mi casa, porque hay muchas cosas pues por las cuales agradecer. Entonces, cuando haces eso en la mañana, cuando lo primero que haces al levantarte es platicar con Dios, y sientes como esa conexión todo el día traes presente a Dios y te cambia, o sea, te cambia tu día. Entonces es lo primero. Ahí empieza, pues desde ahí empieza en Dios. Dios es el número uno. Así es. Yo creo que, pues, en grandes rasgos, pues conlleva para vivir en santidad, y no porque nosotros lo digamos, sino porque dicen los escritos, dicen todos los santos que hemos leído el libro de santos, santidad, nos muestran este camino y nos dicen hay que hacer oración por las mañanas, por las noches, hay que estar asistiendo a misa, comulgando, visitando el Santísimo Sacramento, cumpliendo con el deber que tenemos cada quien. Hay que tener diálogo con nuestro esposo, con nuestra esposa, jugar con nuestros hijos, leer lecturas de libros santos, las Santas Escrituras. Todo esto conlleva un camino en santidad. Una persona que quiere seguir en santidad, que quiere llevar el camino en santidad, tiene que llevar todas estas cosas. O sea, tiene que llevar todas esas cosas que dices al principio, bueno, pues a lo mejor es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Si hay gente, si hubo santos que lo hicieron, lo lograron, también nosotros podemos lograrlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conlleva la santidad. Y creo que sí es alcanzable, porque hay gente que lo está logrando, hay gente que lo está haciendo. Yo conozco personas que lo están haciendo, que lo están logrando. Difícil, sí, bien difícil, pero no imposible. Sí, además es un camino de toda la vida. Sí. De toda la vida, o sea, es imposible que alguien diga, no, pues yo ya soy santo. No, es un camino de todos los días hasta el último día de nuestra vida. Y pues sí es cierto, no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible, de la mano de Dios, sí se puede. Pues bien, ya vimos lo que conlleva, ya vimos qué es la santidad, ¿verdad? Ya vimos lo que nos dicen los santos. Pero podrán decir ustedes, hermanos que están allá, no, pues es que yo cómo voy a ser santo si ni siquiera voy a un grupo. Yo cómo voy a ser santo si ni siquiera voy a misa. O yo cómo voy a alcanzar la santidad, tú que estás en un grupo parroquial, o tú que estás en misa, o tú que estás más acercado, también puedes decir, ¿y yo cómo voy a llegar a ser santo con todo ese letanía que nos echaron de que hay que hacer esto? Pues es imposible. Pues fíjate que sí es posible, hermano. Sí es posible. Y ahorita te lo vamos a decir, pero ¿sabes qué? Te lo vamos a dejar para el día de mañana. Vamos a cortar aquí la mitad para que no sea tan largo el video. Y el día de mañana te subimos la siguiente charla, la segunda parte, donde te vamos a decir cómo es posible hacer todo eso que estamos diciendo, cómo se alcanza y cómo se llega en cada estado de vida. Que yo soy casado, que yo soy soltero, que yo soy viudo, que yo soy religioso, que yo soy esto, lo que sea. Pero sí es posible. Entonces, hermanos, aquí le cortamos y seguimos el día de mañana para la siguiente charla. Paz y misericordia, hermanos.